Anael. Soy Anael Arcángel. Amadísimos niños de la ley de uno, que la paz, la alegría y el amor sean. Doy gracias a vuestra presencia. El marco de mi presencia entre vosotros, es sobre todo, responder a vuestras preguntas, a vuestras dudas relativas a la conciencia. Permitidme en primer lugar, establecer en el silencio de las palabras, la presencia de mi fulgor en vuestro corazón. Compartamos el don de la gracia. Pregunta. ¿La ola galáctica que recorre muchos universos, alcanza solamente a la tercera dimensión, o a otras dimensiones? Querido, los otros estados multidimensionales, en los multiversos, no conocen ninguna incidencia del efecto de la ola galáctica comparable a lo que se os propone. En los universos unificados, la alianza a la fuente no depende de un alineamiento preciso, o de un acontecimiento ligado al desplazamiento de los soles, planetas, galaxias y universos. Solo el encierro de la Tierra ha realizado las condiciones de un aislamiento. Ese aislamiento puede ser roto en diferentes momentos. Esos diferentes momentos corresponden precisamente a dos acontecimientos astronómicos. El primero es el alineamiento con el centro galáctico, presente en lo que aparece como Sagitario, más concretamente, a 20 grados de Sagitario. Un segundo elemento astronómico corresponde punto por punto, a lo que muchos de vosotros habéis vivido, durante estos años, relativo al acercamiento a lo que es visible y a lo que es invisible, lo llaméis cuerpo de Treté, lo llaméis el doble, lo llaméis los episodios de comunión y de fusión, poco importa. La reunión de la eternidad con lo efímero se produce tanto a nivel astronómico como a nivel físico de esta dimensión, para vosotros, dentro de este sistema solar. Lo que vosotros llamáis alineamiento galáctico, lo que vosotros llamáis agujero negro, aniquilación de la vida, es de hecho, el retorno a la verdadera vida. Existe pues una concordancia, cuasi exacta, de ahora en adelante, entre diversos acontecimientos que hasta el presente, hubieran podido estar separados en el tiempo, en función de lo que yo llamaría apertura de conciencia de la Tierra, deseo de la Tierra y apertura de la conciencia de la humanidad, a título individual como colectivo. El trabajo realizado durante las bodas celestiales, ha retardado y permitido la sincronicidad, de alguna forma, de un conjunto de acontecimientos cósmicos, macro y microcósmicos, que ocurren tanto en la Tierra como en el cuerpo que vosotros habitáis. La simultaneidad de esos acontecimientos ha permitido, como se os anunció, en el ER. Ver especialmente la intervención de María del 15 de agosto 2012, en la rúbrica Mensajes para leer de nuestro sitio, reducir el tiempo de la revelación a su más simple expresión, que al pasar, os ha evitado atravesar zonas de turbulencias bastante importantes, según lo que podrían haber sido, tal como vieron los profetas, hace un cierto tiempo, de vuestro tiempo. Acordaros que no es nunca la luz la que pone fin a lo que sea, sino es en su reintegración en la propia luz, de todo lo que podía aparecer como separado, llamado zona de sombra, zona de negrura, o zona de resistencia a la luz. La luz no solamente viene a iluminar, sino sobre todo, como os hemos dicho, viene a devolveros a vuestra eternidad, si tal es vuestro estado. Nosotros hemos cuidado durante estos años, de diferenciar la conciencia que yo llamaría colectiva, de la conciencia individual, y de las transformaciones que ocurren también en la conciencia colectiva como individual. Debe existir un momento en vuestro mundo, en que habrá superposición, también de lo que habéis vivido, para aquellos de vosotros que estáis más avanzados, en la escala de vibración como de la conciencia, y el acontecimiento colectivo. Cada uno, como os hemos explicado, en diversos orígenes. Vosotros estáis en este mundo sin por eso, pertenecer a este mundo. Existen en vosotros, diferentes componentes, tanto de alma, como elementales, en los niveles más unificados. Esta representación de vuestro ser en esta tierra, el aspecto formal que conocéis, que es el vuestro, se encuentra implicado e impactado, de diversas maneras, por la luz, según lo que os hemos dicho, las zonas de resistencia, las zonas de sombra y las cosas que no deseaban ser dejadas.
El abandono a la luz, así como el abandono al sí y las diferentes etapas que os hemos propuesto, se inscribían desde el inicio, y ese inicio no corresponde simplemente al número de años en el curso de los cuales, nosotros hemos intervenido a través de este medio, sino más bien, a través de lo que se ha creado e inaugurado con el ciclo precedente, con su fin y su renovación, ciclo precedente que ha comenzado muy precisamente, en mayo 50-731 antes de Jesucristo. La rotación de este sistema solar y de la galaxia, con la que estáis en resonancia, pasa cíclicamente por un punto preciso, llamado centro de las galaxias, como también por el centro de esta galaxia, que no son los mismos. Este pasaje se acompaña de una especie, para emplear vuestro lenguaje, de reinicio, que permite partir el de cero, de las circunstancias de la vida. La diferencia fundamental existente, realizando una intervención precisa, tanto de los arcángeles, como de los ancianos, como de las estrellas y por supuesto, de vosotros mismos y de la Tierra en su integridad, ha permitido amortiguar, como decía, este principio de confrontación. Esta confrontación se convertirá casi exclusivamente en una superposición, una yuxtaposición de dos escalas de la conciencia que estaban separadas hasta el presente. Terminando en la liberación de la conciencia, o la liberación simplemente. Por otra parte, preciso que durante este periodo, que se ha abierto ya, desde hace algunos meses, os dais cuenta, en vosotros como en torno a vosotros, de una especie, o de indiferencia, o de inquietud con respecto a los plazos llamados astronómicos. Daos cuenta de que para que vuestra conciencia individual, o que el absoluto que sois, sea realmente, totalmente, lo que sois, manifestado aquí, en una forma, es totalmente independiente de todo acontecimiento geofísico, aunque el conjunto de los acontecimientos geofísicos, ligados a la acción de los Ayota Kodesh, jinetes o elementos, es hoy más que flagrante en vosotros como en el conjunto de la Tierra. El principio de resistencia o de negación, en estos momentos, permite al conjunto del pensamiento colectivo humano, aún sometido, por momentos, al hábito del sistema de control de la mente humana, así como al encierro del cuerpo astral, de alguna forma, posicionarse de manera profundamente diferente. Tenéis hermanos y hermanas humanos, encarnados como vosotros, a veces muy cercanos a vosotros, que no viven, y lo sabéis, lo mismo que vosotros. No perciben tampoco, a causa de esa vivencia interior, el aspecto exterior de igualdad. La mirada, la visión y el pensamiento puede parecer a veces, diametralmente opuesto, entre aquellos de vosotros que proyectan un futuro mejor en esta dimensión y aquellos que por su experiencia, saben pertinentemente que no existe solución de continuidad, entre esta dimensión y las otras dimensiones, a causa de la disociación de esta dimensión concreta, en este universo. El retorno de la luz, prefigurado y anunciado por muchos profetas, de todos los tiempos, de todas las épocas, de todos los orígenes, así como de sus descripciones, forzosamente coloreadas por el conocimiento del momento en que vivían y donde han recibido esas informaciones, ha sido profundamente modificado por la acción de las bodas celestiales, por la respuesta de los habitantes de la Tierra, por la acción de la Confederación Intergaláctica de los Mundos Libres, así como la respuesta de la propia Tierra que, como sabéis, está liberada, NDR. Bodas celestiales es el nombre dado a las intervenciones de Miguel del 17 de abril al 12 de julio 2009. Pregunta. ¿Qué va a ser de las conciencias que hoy no creen en esta ruptura, que creen en otro tiempo futuro? Amadísimo, he expresado el hecho como la manifestación de la conciencia y no, la manifestación de una creencia, sea la que sea. No es cuestión de creer en un fin o en una perenidad, es cuestión de vivir en el interior de tu carne y en el interior de tu conciencia, ese proceso de fin. Si no se vive en la hora actual, y si no se vive en el momento de la realización de la promesa y del juramento del retorno de la luz, entonces, eso corresponde a tu pregunta, te será hecho y será hecho a vuestros hermanos y hermanas humanos, exactamente según su vivencia y sus creencias. Así, existen efectivamente, diferentes futuros posibles y potenciales. Según lo que se os ha enunciado desde el inicio de las bodas celestiales. Os será hecho muy exactamente según vuestra vibración, según vuestra conciencia y según lo que habéis creado en el interior de esta llamada conciencia.
que es totalmente independiente de lo que vosotros esperáis, o habéis creado en la superficie de este mundo. La habilidad del encierro, más allá de las leyes electromagnéticas, gravitacionales que han presidido, está sobre todo, para vosotros marcada a nivel de la conciencia, como en la capacidad de vivir la disolución de los elementos, ¿o no? La creencia no tiene nada que ver en esto. Esto ha sido expresado, hace muchos años, por el comendador de los ancianos, a propósito de dos humanidades, NDR. Ver en particular, sobre este tema, las intervenciones de O.M. a Ivanov del 21 de octubre de 2010 y del 29 de noviembre de 2010. Esas dos humanidades no son, sino el reflejo de su propia actualización de futuro, en función de las circunstancias colectivas. De igual forma que el que deja este cuerpo, para encontrarse al otro lado de la matriz, encerrado y prisionero en el astral, como era el caso hasta el presente, se encontraba seres de luz que le decían que debía reencarnarse, para realizar una evolución o crear las condiciones permanentes de encarnación. Esto se ha terminado. Aquellos que dejan este plano, desde ahora, y desde, yo diría, el inicio de las bodas celestiales, no tienen ya necesidad de vivir el astral, que vosotros llamáis el otro lado, es decir, los mundos intermedios. Se encuentran en posición que vosotros llamáis éxtasis, de beatitud, hasta el momento de la liberación final de la tierra. Por supuesto, cada uno de vosotros considera según su propia conciencia, el futuro de este mundo. El que es absoluto no puede estar concernido de ningún modo, por el devenir de cualquier mundo, sea el que sea, en cualquier dimensión que sea. De todas formas, la reactivación de algunos pilares, de algunos anclajes de luz, ha permitido a nivel colectivo e individual, dirigirlos hacia el sí, hacia la unidad y quizá, trascender esta unidad, para vivir la eternidad más allá del sí. Así, cualesquiera sean las circunstancias de la luz, sea el desarrollo del impacto de la luz, en la revelación final, total e irreversible, cada uno será confrontado a todo lo que ha creado según sus deseos. No como una retribución en sentido kármico, sino como la expresión de la más grande de las libertades, total e infinita, de la propia conciencia y no ya, tributaria de cualquier karma, de cualquier evolución, o de cualquier experiencia dirigida a obtener una mejoría, sea la que sea, o una evolución, sea la que sea. La evolución solo concierne a los mundos de la personalidad y los mundos del alma. En la medida en que esto está llamado a desaparecer totalmente, no hay más razón de preocuparse de lo que sea. Esto participa en lo que os repiten algunos ancianos, ahora hace algunos meses, referente al hecho de permanecer tranquilo. Permanecer tranquilo no es de ninguna forma, una vez más, una actitud de pasividad y aún menos, de dimisión. La más bella de las formas que tenéis hoy, de vivir lo que tenéis que vivir es, precisamente, dejar que la luz os lo revele y lo establezca. No sois vosotros los que establecéis la luz, sois vosotros los que habéis anclado la luz, y sois vosotros los que por la transparencia a la luz permitís la liberación de la tierra. De igual forma que cuando estáis en prisión, cuando sois liberados, si se os da una fecha de liberación, giráis en redondo en la prisión, con impaciencia, cólera, o exageración de estados emocionales y mentales. Desde el instante en que reveláis vosotros mismos, por el abandono de sí, lo que sois en eternidad, no se plantea la mínima cuestión relativa a la eventualidad de cualquier otra cosa que lo que vosotros sois. Así pues, el camino de las dos humanidades se diseña de forma cada vez más clara. Aquellos que no ven, porque no vibran la conciencia a nivel de los chakras, centros de luz, lámparas de luz, que no han vivido la liberación por la onda de vida, ni por el canal marial, ni por el despliegue del corazón ascensional, están quizá inscritos en los escenarios de miedos, a veces muy antiguos, ligados a costumbres y ataduras. Todo esto es perfectamente conocido en un cierto número de enseñanzas de experiencias posibles, tanto en lo que se llaman principios del Advaita Vedanta, de algunos sufís, o de algunos grupos místicos cuya finalidad es la liberación de la ilusión. Mientras que consideréis que este mundo es valioso y válido y que se puede mejorar de una manera o de otra, sois tributarios también, de las leyes de este mundo. La libertad no tiene nada que hacer con las leyes de este mundo.
La libertad nada tiene que ver con cualquier evolución espiritual, que solo interesará a la personalidad y al alma, y en ningún caso, a lo que sois, que no se ha encarnado jamás, no ha vivido jamás y que no tiene nada que ver con cualquier circunstancia, de un universo o de un centro galáctico. Esto reúne lo que he expresado hace muchos años, relativo a la verdad absoluta y la verdad relativa, NDR. Ver las intervenciones de Anael, 1 agosto y 15 agosto 2010. El que vive la verdad relativa no sabe que vive una verdad relativa, que se aplica únicamente a su campo de conciencia, a su campo de experiencia, a su campo de percepción y también, a su campo de creencias. Más allá de esta experiencia, lo que penetra la última presencia, etapa última del sí, o que se establece más allá de cualquier estado, en el parabrahmano el absoluto, no tiene nada que ver con esas referencias a una evolución, a cualquier mejora, o a cualquier transformación puesto que éste, está definitivamente liberado de la ilusión. Pregunta. En la medida en que la luz libera de todo lo que encierra, ¿significa que los seres encuentran lo que eran antes del encierro? Evidentemente. Y que nunca se ha movido. Pregunta. ¿Significa esto, entonces que los seres que hoy son ignorantes de todo esto, van a encontrar su dimensión de origen? ¿La ignorancia de qué? En este mundo, así como, lo espero, lo ha demostrado amplia y suficientemente Vidi, NDR. Ver sus intervenciones en la rúbrica Mensajes para leer de nuestro sitio, lo que vosotros llamáis ilusión, o verdad, tiene poco sentido en relación a la verdad absoluta. Así pues, la ignorancia, tal como tú la has definido, no es más que una suma de conocimientos. El principio no es saber que ocurre tal acontecimiento, o tal evento, interior o exterior, porque el saber no te permite vivirlo. Simplemente, vivirlo y liberarte de todo condicionamiento. Vivir no es saber. Saber no es vivir. Y ver no es vivir. Esta frase importante hay que restituirla, en lo que he denominado desde el inicio de mis intervenciones, Ikinunk, NDR. Aquí y ahora. Mientras que la conciencia esté polarizada en un devenir, mientras que la conciencia esté afectada por el peso de un pasado, sea el que sea, de esta vida o de otras, mientras que estéis sometidos a las leyes de este mundo, y que las aceptéis como válidas, no tenéis la experiencia. El principio de encierro se ha mantenido por el sostenimiento de ciertas creencias e ideologías que os han impedido realizar el sí. Mientras creáis en una autoridad exterior, mientras que creáis en un principio creador, sea el que sea, no sois libres. Estáis sometidos. La libertad no consiste en saber o no saber. La libertad consiste en ser libre y liberado de toda dualidad, no por una ascesis personal, sino por un abandono a la luz, seguido de un abandono de sí. Aunque la realización del sí, no es en ningún caso, la libertad o la liberación. No se trata de saber. La libertad consiste en ser libre y liberado de cualquier dualidad, no por una ascesis personal sino más bien por un abandono a la luz, seguido de un abandono al sí. Todo lo que tú crees dominar, todo lo que crees controlar, te domina y te controla. Todo lo que mantenéis os mantiene. La única cosa que no os mantiene es la libertad. La libertad, en este mundo, os es desconocida, aún realizando el sí. La realización del sí no es, en ningún caso, la libertad o la liberación. No se trata de saber ni de conocer, sino más bien de ser totalmente transparente. Estad seguros de que en esta fase particular, cada conciencia humana, cada átomo, cada animal de esta Tierra, como de los planos paralelos de la Tierra, constituidos de mundos que se intrincan con el vuestro, pero que no tienen nada que ver con el vuestro, son perfectamente lúcidos sobre lo que ocurre. Las propiedades de libertad de la conciencia y de las experiencias, pueden posicionaros al contrario, y diferentemente de lo que ocurre con los plazos astronómicos. En el último momento del reencuentro con la luz, os daréis cuenta de lo que significa realmente, esta frase. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la liberación de la conciencia y la liberación, simplemente?
La liberación de la conciencia, es el momento en que la conciencia se encuentra cara a cara con la luz vibral, no en sus manifestaciones atenuadas, tal como las habéis vivido hasta el presente, sea a nivel de los diferentes circuitos existentes, a nivel de la estructura oculta y sutil del ser humano, mucho más que eso. Es el recuerdo y la promesa. Te remito para esto, al juramento expresado por la fuente, NDR. Ver en particular la intervención de la fuente del 27 de julio 2009. La fuente no es el absoluto, no obstante es la primera manifestación que se extrae del absoluto y permite en su momento, duplicarse al infinito y multiplicarse al infinito. La liberación ha consistido en hacer tomar conciencia a la propia conciencia, que no es lo que cree. Ese momento ha estado inmortalizado, yo diría, por la expresión del comentador, NDR. O.M. a Ivanov, concerniente a la planeta. Esas profecías que hablan del fuego del amor, han sido ampliamente desarrolladas por algunos seres, liberados ellos mismos, de la empresa de la Tierra en cuanto a lo que son. El principio del encierro, es no ser consciente de lo que tú eres. Esto no afecta en nada a cualquier saber, sino a un estado, que no tiene nada que ver con el hecho de saber o no saber, tal como vosotros lo comprendéis y lo concebís con un cerebro humano. La liberación consiste en vivir como liberado viviente, es decir, no ser ya dependiente de cualquier circunstancia de este mundo, como de cualquier dimensión. Esto se traduce por un estigma muy preciso, vagamente coincidente con lo que se ha llamado la morada de paz suprema. El que vive la morada de paz suprema no puede ser más, ni modificado, ni alterado, en lo que vive. El hecho de saber no cambia nada. Podéis leer todos los libros que queráis, podéis asistir a todo lo que os hayamos podido decir. Si no lo vivís, esto no sirve estrictamente de nada. De todas formas, a nivel colectivo, la liberación es efectiva. Esto se manifiesta por el recuerdo de vuestra eternidad. Pero después, si elegís permanecer en la conciencia y la experiencia, eso forma parte de vuestra libertad perdurable. Lo que no era el caso hasta el momento, porque vuestra vida estaba inscrita entre lo que vosotros llamáis el nacimiento y la muerte, lo que no existe en las otras dimensiones. No existe ni nacimiento ni muerte, ni aparición ni desaparición. Debéis aceptar también que, para una conciencia que haya vivido en un marco limitado, restringido y encerrado, sea muy difícil concebir que existen en otra parte, otras condiciones, otras circunstancias y otros estados de la conciencia misma, no hablo tampoco de lo que se llama absoluto. Pregunta. ¿Podéis explicar diferencia y correlación entre conciencia y aconciencia? Querida, evocas aquí una cuestión a la que no se puede responder, como os han dicho los múltiples intervinientes. ¿Tú eres absoluto, o no lo eres? Eso no depende precisamente, de la conciencia. No existe ninguna correlación entre la conciencia y la conciencia, puesto que la expresión misma de una palabra, ya fuera portadora de la vibración, solo refleja un nivel vibratorio o, si lo prefieres, un nivel de la conciencia. El absoluto no será nunca un nivel de la conciencia puesto que no manifiesta una conciencia. De todas formas y visto vuestro estado de conciencia hoy, que es el vuestro, sea lo que hayáis vivido o no, os es posible tener una representación más clara, yo diría, de lo que representa la infinita presencia, que precede al corazón del corazón. Esto será explicado, a su manera por la estrella sin ojos, NDR. Ver su intervención del 24 de noviembre de 2012. Pero no existe ninguna solución de continuidad entre la conciencia y la conciencia. Es lo que tú eres antes de haber nacido, no solamente a esta vida, sino antes de haber nacido a este mundo. Esto no concierne de ninguna forma, a la estructura intermedia llamada alma, sino que concerniría eventualmente a lo que vosotros llamáis, en la trilogía cuerpo-alma-espíritu, al espíritu, lo que está más allá del espíritu, es decir que contiene la luz y que contiene la fuente. Solo la manifestación de la conciencia misma, os ha hecho considerar y vivir, sea en este mundo, como en cualquier dimensión, la expresión de una distancia, de una temporalidad, de un espacio diferente, aun si las reglas físicas no son las mismas, según las dimensiones. El que evoluciona en una conciencia multidimensional no es tributario, ni de una forma, ni de un espacio, ni de un tiempo.
Recordad que vuestra conciencia encerrada está habituada a los muros de la prisión. Pero si no salís fuera de la prisión, ¿cómo podéis saber que estáis presos? Pregunta. ¿El espíritu corresponde a la última presencia? Sí, con toda seguridad. Pregunta. ¿Podría aportar precisiones sobre las líneas de depredación personales? Querido, las líneas de depredación personales se ejercen hacia vosotros mismos y hacia aquellos cercanos a vosotros, sin ninguna excepción. La estructura misma, no la de la conciencia, sino la de este mundo encerrado, hace que en toda relación, como en toda comunicación exista, de manera frecuentemente invisible, una forma de depredación, de aquel que incluso utilizando la totalidad de sus potenciales intelectuales, os va a comunicar algo y ejercerá, lo queráis o no, un ascendiente, en la forma que tiene de presentarse con las palabras. Así pues, las líneas de depredación personales forman parte de la constitución inherente a este mundo. La depredación, la competición, todo lo que está vinculado a la comparación, a la necesidad de estar por encima o más allá, todo lo que concierne a las líneas de depredación personales. Depredación personal, interior e individual, correspondiente a lo que se llama la creencia en la inmortalidad. Este cuerpo, esta personalidad en la que tú habitas, desaparecerá totalmente a tu muerte. ¿Qué queda ahora, en tu próxima vida, de lo que ha sido tu vida pasada? De todas formas, todas vuestras vidas pasadas pertenecen como esta, a la ilusión y a un conjunto de construcciones artificiales de acción/reacción, que no tiene ninguna incidencia sobre lo que tú eres. Así pues, estas líneas de depredación se ejercen contra ti mismo, por costumbre. Están directamente vinculadas a lo que he llamado la atadura de la personalidad a sí misma, NDR. Ver la rúbrica Protocolos para practicar. Es el conjunto de estrategias de supervivencia que están inscritas tanto en vuestro cerebro, como en la colectividad humana, a través de lo que habéis llamado la perenidad, la descendencia, el hecho de tener filiaciones, niños y con vuestra actividad, mantener este mundo en su propia ilusión. Las líneas de depredación ahora, ejercidas a título individual, en torno a sí, son el reflejo de tentativas de comunicación verbal, gestual o vinculada a convenciones, afectivas, morales o sociales, que ejercéis unos hacia los otros, expresando en nombre del amor pero que no son nunca, una libertad. Recordad que el amor hace libre totalmente, sea el que sea, ese amor. Si expresáis un amor que es un contrato, una servidumbre, sea con lo que llamáis un alma hermana encontrada en una vida pasada, solo mantenéis los lazos, no rompéis ningún lazo. Las líneas de depredación consisten pues, en manifestar, lo más frecuentemente, a espaldas de la conciencia ordinaria, una ascendencia, sea la que sea la forma, sobre otra conciencia, sea la que sea. Todo lo que vosotros llamáis mí, como perteneciéndoos, sea un coche, sea vuestra esposa, o vuestro hijo. Las líneas de depredación colectivas, inscritas en la Tierra, se han roto, como ha anunciado Seretti, desde el instante en que os lo ha anunciado, NDR. En su intervención del 30 de septiembre de 2012. Existe una latencia muy corta, en términos temporales humanos, entre la liberación del éter, la liberación de la Tierra, la liberación de las líneas de depredación colectivas y la realización del objetivo que es el retorno al éter original. Os recuerdo cuando menos, que viendo clara y objetivamente, cualquiera que sea vuestro ideal de amor, cualquiera que sea vuestro ideal de pureza, cualquiera que sea vuestro ideal de liberación o de libertad real, todo lo que podéis ver, participa del principio de competición, en este mundo, sea la que sea la forma, la expresión de esta competición. La competición lleva a la depredación. La depredación encierra el encierro. Mientras que la personalidad os someta, estáis sometidos. Solo el que vive la libertad sabe lo que es la libertad, más allá de los conceptos, de las ideas o de un futuro, sea el que sea. Terminaré en fin, reafirmando lo que las líneas de depredación personales, dirigidas hacia vosotros mismos como hacia vuestro entorno, responden a lo que está ligado, no al ego, no a la individualidad sino a todo lo que está comprendido en las estructuras llamadas los dos primeros chakras. Todo lo que corresponde a la influencia o al impacto transgeneracional,
Todo lo que está ligado al control, al dominio, a la voluntad y a la confianza en sí, la confianza en sí que no representa más que la expresión de una depredación máxima. Yo podría decir también que ahí donde está la energía, ahí está vuestra conciencia. Sabéis que existen 7 centros de conciencia, en este mundo encarnado. Existían 12 al principio, 5 han sido retirados, 5 han sido repuestos por Lord Metatron el 15 de agosto 2009, NDR. Ver la intervención de Metatron del 5 de agosto 2009. Lo que vivís está en función de la aceptación de estas claves metatrónicas, ¿o no? Vuestra conciencia se desarrolla entonces, según un plano evolutivo de evolución y de mejoría que no pone fin a vuestra propia depredación, ejercida contra vosotros mismos. Es difícil aceptar que más allá de las circunstancias particulares de este mundo, vosotros creáis instantáneamente vuestra propia realidad. Si esta no os aparece instantáneamente, es precisamente a causa de la curvatura del espacio-tiempo ligado a la falsificación. Hoy que constatáis que el impacto es casi inmediato. Si vosotros no respetáis el nuevo éter que os habita, si coméis como habitualmente, sufriréis. Si ejercéis una depredación y no tenéis conciencia, pero que esté sin embargo muy activa, pagaréis las consecuencias. No hay otra forma de ver realmente eso a lo que estáis sometidos y a lo que os sometéis vosotros mismos. Pregunta. ¿Encontráis limitante la expresión del lenguaje humano inconsciente colectivo? Amadísima, al principio del siglo XX han aparecido conceptos, esos conceptos han sido objeto de estudios. Era cuestión de consciente, de inconsciente y de subconsciente. Lo que nosotros llamamos el inconsciente colectivo es el conjunto de creencias, manifestadas y creadas por todos los humanos, ahora el principio de servidumbre y de encierro. Así es con todas las creencias, con todos los modos y de todo lo que seguís, sin plantearos la cuestión de la veracidad, únicamente porque muchos seres humanos lo siguen. Esto podría corresponder a lo que llamáis un egregor. Un egregor tiene vida propia, si es alimentado por los que creen. Vosotros creáis por tanto, vuestra propia realidad. Aquellos que conocen estas leyes y que han creado el encierro, saben pertinentemente a dónde dirigiros para evitar que encontréis realmente lo que sois. Aunque sea proponiéndoos, por ejemplo, seguir a un maestro, seguir a un salvador y creer que un salvador os va a liberar de lo que sea. Así, el principio del encierro, nacido de estas creencias y hábitos, os impide ser libres. Pregunta. ¿El fuego del amor consume el espíritu? El objetivo del fuego del amor es la liberación. Quema el cuerpo físico, quema el alma, quema el cuerpo mental, quema el cuerpo causal. Y os restituye, sea a vuestro estado de budeidad, persuadido de que existe una evolución en la conciencia, incluso libre, o en el estado átmico, que reúne entonces, sin ninguna dificultad, lo que se llama Parabrahman. Yo diría en resumen, que durante este periodo, lo más duro es hacer cesar, de alguna forma, la propia conciencia. El abandono de sí es ciertamente una de las etapas mayores, y yo pienso que la estrella Teresa os ha vuelto a especificar el lugar de la infancia dentro de esta vivencia, ¿o no, NDR? Su intervención del 24 de noviembre de 2012. Puedo presentaros frecuentemente, la imagen de los vasos comunicantes. Y hay efectivamente, aun si no hay posibilidad de pasar del uno al otro, una especie de comunicación. No podéis ser todo en este mundo, y ser todo lo que sois realmente. Necesitáis, dicho de diferente forma, pero vuelve a lo mismo, ser nada aquí, para ser todo. Acordaros lo que os decía el Cristo. El que quiera salvar su vida, la perderá. No hay nada que salvar. Solo hay que ser o penetrar el no ser. Pregunta. ¿La luz y el amor crístico son el absoluto? No. Desde el instante en que existe un principio solar, que hace que podáis decir, como el Cristo, yo y mi Padre somos uno, esto muestra la unión y la unidad con la fuente. El absoluto no es ni la fuente, ni el Cristo. Te recuerdo, y como lo recuerdo en cada intervención, que no tienes ningún medio, tanto con tu inteligencia, como con tus capacidades espirituales, de representar el absoluto.
Es precisamente la ausencia de representación, sea la que sea, la ausencia de ideación y la ausencia de percepción, lo que caracteriza el absoluto. Tú no puedes, por tanto, de ninguna manera, acercarte o representarlo. Tú no puedes más que vivirlo. Lo repito una vez más. El testigo indefectible del absoluto es Shantinilaya. Pregunta. ¿Es correcto decir que toda creación, tan bella como sea, es ilusoria? Yo no diría que es ilusoria, diría sobre todo que tiene un tiempo y, en ese sentido, en relación a la eternidad, es efímera. No existe creación más que para aquel cuya conciencia está manifestada. El que está establecido en Parabrahman no tiene nada que hacer con cualquier creación. La creación aparece espontáneamente, incluso si está dirigida por aquellos que nosotros llamamos, los maestros genetistas, en particular, los que vienen de Sirio. Todo esto no representan más que experiencias. Hay que diferenciar las experiencias, sean las que sean, en algún universo y en cualquier dimensión que sea, y el absoluto. Esta diferencia no es una oposición sino más bien un englobamiento. El absoluto permite también la manifestación de la fuente, como la manifestación del amor, como la manifestación de la luz, como de todo lo que es manifiesto. Pero el absoluto no es una manifestación. Una vez más, no tenéis ningún medio de representaros, de imaginar, o de suponer lo que sea sobre el absoluto. No podéis tampoco, como he dicho la semana anterior, NDR. Su intervención del 17 de noviembre de 2012, tener un objetivo o un fin. Porque esto no será jamás un objetivo o un fin. Es lo que tú eres, en verdad absoluta. Pregunta. ¿El espíritu es un nivel de conciencia? Sí. Es un estado de la conciencia. Si hay espíritu, hay conciencia, es decir, manifestación, a un nivel u otro. Pero el espíritu sabe que está ligado al gran espíritu, como dicen ciertas estrellas, NDR. En particular sin ojos y Snow. Ese gran espíritu semeja a todos los espíritus, es un holograma. Hay en cada espíritu, la totalidad del gran espíritu. Pero ese espíritu es una manifestación, invisible en este mundo, visible en los otros mundos y en las otras dimensiones. Mientras que busquéis definir, o hacer una suposición sobre el absoluto, no podréis serlo. Porque dar un nombre, es dar ya una conciencia y dar una conciencia está en oposición a la conciencia. Como os decía Vidi. Este cuerpo aparece y desaparece. La conciencia que está en el interior y es tributaria, el tiempo de la experiencia de la vida. La conciencia se encuentra en otra parte, hasta el presente. En este mundo, en el momento de la muerte, era el lado oscuro pero era siempre parte del decorado. Vosotros no sois ni el decorado, ni lo que decora, ni lo que se anima en el decorado. Pregunta. ¿Cómo permanecer tranquilo sean las que sean las circunstancias, sean agradables o desagradables? No hay cómo. Cambia de punto de vista. No seas lo que crees ser, sino sé lo que eres, realmente. Esto se os ha mostrado y hecho ver por muchos seres humanos, hermanos y hermanas entre vosotros, que han logrado ser liberados. Algunas estrellas os lo han explicado. Pero mientras quieras ser liberado, no puedes ser liberado. No es una paradoja, porque tú ya eres libre pero no lo ves. Todo depende del lugar desde donde mires. Si miras desde la personalidad y te planteas la cuestión en la personalidad, te puedo asegurar que no encontrarás jamás salida. Si te sitúas en el sí, por la realización del sí, por la vivencia de la paz, y no la paz suprema, por la vivencia de los diferentes samadhi, vas a vivir la luz, vas a mirar la luz que, de hecho, no existe nada más que tú mismo. También, el sí no puede acercarse, ni siquiera concebir la existencia o la presencia del absoluto. Solo en la rendición total del cuerpo, del alma y del espíritu, en el famoso Fiat Lux, así sea, Padre que se haga tu voluntad, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero tus manos no son nada más que mis propias manos, que no existen, por otra parte. Os recuerdo, para ir más allá de lo que decía hermano K, hace algunas semanas, NDR. Ver la intervención de hermano K del 16 de octubre de 2012. La madurez, es precisamente parar de creer en lo que sea que no viváis. ¿Vivís la luz totalmente? ¿Habéis proyectado un objetivo, una finalidad? ¿Estáis en la paz permanentemente?
Estáis en la morada de paz suprema permanentemente, estáis sometidos a oscilaciones y movimientos. No hay cómo hacer, sino más bien cómo ser, para no ser más. Y experimentar el último estado más allá de cualquier estado, que es para Brahman. Es el único lugar que no es un lugar y que por tanto, confiere todos los posibles, la totalidad y sobre todo la plenitud, que para la personalidad, es un vacío. Pregunta. ¿Qué es de aquellos que han encerrado nuestro sistema? Amadísimo, han jugado un rol ilusorio, igual que tú juegas un rol ilusorio. Todo depende de tu punto de vista. Plantearse la cuestión del futuro de los que, yo creo, se han llamado los chicos malos, no tiene ninguna incidencia. Solo la personalidad cree en un futuro para ellos. Acordaros que ninguna lógica humana, ninguna lógica de la conciencia, sea la que sea encerrada, o a fortiori, también ilimitada en el sí, no os permite daros cuenta de lo que sois verdaderamente. Lo único inmutable que os es posible manifestar, es esta forma, por la liberación de la tierra, es lo que nosotros llamamos absoluto o para Brahman. Es el único lugar, que no es un lugar, sino donde se encuentra la plenitud, la paz suprema. Ningún otro estado, incluso el sí, en su permanencia, puede permitiros otra cosa que vivir la luz. Vivir la luz no es exactamente ser la luz. Ser la luz no es exactamente ser absoluto. No tenemos más cuestiones, os damos las gracias. Amadísimos niños de la ley de uno, cualquiera que sea vuestro emplazamiento, cualquiera que sea vuestra conciencia, cualquiera que sea lo que sois, o lo que creáis ser en este instante de comunión, os pido acoger mi fulgor en vuestro corazón. Os digo hasta pronto. Que la gracia y la paz sean instaladas permanentemente. Compartamos el don de la gracia. Hasta pronto. Aus 3 Dimensions, 24 de noviembre de 2012. Canalizado por Jean-Luc Ayllon. Transcripción. Veronique Loriot. Traducción. Susana Milán.